Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a narrar un pequeño resumen de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. La historia comienza con Juan Preciado, que viaja a Comala a buscar a su padre Pedro Páramo. Él va a Comala ya que le había prometido a su madre buscarlo y pedirle todo lo que él les debe, como le dijo su madre. Ya que Pedro Páramo no había estado presente durante su niñez de Juan Preciado. Juan al principio no pensaba en cumplir esta promesa, pero eh, en un momento de esperanza se llena de valor y decide ir a Comala a buscarlo. Juan Preciado va de camino a Comala y en el camino hace demasiado calor. Al ir por un camino va por una montaña que sube y que baja y está acompañado por un arriero que también hace de guía. En el camino comienza a recordar las cosas que le contaba su madre acerca de Comala. El arriero le pregunta para qué está yendo al pueblo y Juan le responde que va a buscar a su padre. El arriero le dice que seguramente su padre se va a alegrar al verlo, ya que mucho tiempo que nadie visita Comala. Cuando el arriero le pregunta a Juan el nombre de su padre, este responde que es Pedro Páramo, a lo que el arriero agrega que él también es hijo de Pedro Páramo. Juan le pregunta al arriero quién era y si lo conoce, y el arriero lo define como un rencor vivo. Juan lleva en la bolsa el retrato de su madre, en el bolso de la camisa, el retrato de su madre para que le pueda enseñar a Pedro Páramo y reconozca a su madre y acepte que él es su hijo. El arriero le muestra desde dónde hasta dónde es la media luna. La media luna era la hacienda de Pedro Páramo. Bueno, de los Páramo. Cuando Juan le pregunta al arriero dónde estaban los habitantes del pueblo, le responde que nadie vive ahí. Entonces, al preguntar por Pedro Páramo, el arriero le responde que Pedro Páramo murió hace muchos años. Juan Preciado al llegar al pueblo puede observar que hay demasiado silencio. Encuentra casas vacías, puertas despostilladas, invadidas de hierba. Y recuerda que en su pueblo, de donde él viene, en Sayula, a esa misma hora los niños estaban revoloteando y las palomas rompiendo el aire, sacudiendo sus alas, como si se desprendieran del día. El pueblo estaba sin ruido y bueno, Juan Preciado estaba muy intrigado. Juan puede observar a una señora que está cruzando la calle, pero luego desaparece. Posteriormente la vuelve a ver y entonces Juan Preciado le pregunta dónde queda la casa de doña Eduviges. Y ella señaló con el dedo que vivía junto al puente. Posteriormente Juan siente que el pueblo vive, ya que si antes lo notó muy silencioso era porque no estaba acostumbrado, pero después se empieza a dar cuenta que el pueblo estaba lleno de voces. Juan sigue caminando y llega a la casa de doña Eduviges, toca la puerta y ésta le abre y lo invita a pasar. En el momento previo, cuando Juan y el arriero estaban juntos, al momento de despedirse, el arriero le consultó dónde es que podía alojarse. Y el arriero le preguntó, bueno, le dijo que se podía alojar, que él pregunte por doña Eduviges, ya que ésta le iba a poder dar alojo. Doña Eduviges, intrigada, le pregunta a Juan quién lo mandó, mientras que él le había dicho que el arriero, respondiéndole que el nombre del arriero era Abundio, pero Juan no llegó a escuchar su apellido. Doña Eduviges hace pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones al parecer oscuras y vacías, pero a medida que Juan se va acostumbrando a la oscuridad, ve bultos por todos lados. Doña Eduviges hace pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones oscuras y al parecer vacías, pero a medida que Juan se va acostumbrando a la oscuridad, puede visualizar que la casa estaba llena de bultos.
Eduviges le explica que esas son las presencias de las personas que se fueron y las dejaron allí, preguntándole a Juan si era hijo de la señora Doloritas. Él responde firmemente que sí, y ella le dice que su madre ya le había avisado que vendría, precisamente ese día. Llegan a un cuarto vacío, sin cama siquiera, y Eduviges le dice que al día siguiente le colocará la cama, que no tuvo tiempo de acomodarla porque le avisaron con poca anticipación de su llegada. Él le dice que su madre murió y ella responde que seguramente es por eso que su voz se oía tan débil. Ella le cuenta que habían hecho la promesa de morir juntas, porque eran muy cercanos de jóvenes, y que él debió haber sido su hijo. Juan piensa que la señora está loca, pero se deja llevar, ya que está cansado. Eduviges le ofrece algo de comer y él responde que irá más tarde. Después, la obra nos lleva a uno de los recuerdos de Juan Preciado. Cuando está lloviendo y una señora le pregunta a su hijo por qué tarda tanto en el baño, mientras el niño está pensando en Susana, una niña de la que había estado enamorado. Recordaba cómo jugaban en las lomas verdes y volaban los papalotes. La madre reta al niño por pasar tanto tiempo en el baño y lo manda a desgranar maíz con su abuela. El niño va con la abuela y ella lo manda a limpiar el molino. Él le dice que está roto y que deberían comprar uno nuevo. La abuela está de acuerdo, pero le dice que se han quedado sin un centavo. Entonces lo manda a pedirle fiado a la tienda, que le pagarán en las cosechas. Y también solicita un cernidor y una podadera, 2 máquinas para trabajar la tierra. Al salir, su madre le pide que traiga tafeta negra también. Al salir lo llamaron por su nombre, Pedro, pero él ya está lejos y no escucha. Por la noche volvió a llover y Pedro seguía pensando en Susana. En la casa estaban 2 mujeres rezando el rosario. La madre le pregunta por qué no está rezando el rosario. Por la muerte de su abuelo, lo que el niño dice que está triste. Su madre se da vuelta y apaga la vela y comienza a llorar, mientras que los sollozos se confunden con la lluvia de esa noche. La narración vuelve a Juan Preciado conversando con doña Eduviges. Él le dice que su madre nunca le habló de ella, quien le había hablado de ella fue Abundio, el arriero, y también indicó que fuera a su casa. Ella le dice que el arriero es una persona muy noble y que antes solía llevar las cartas al pueblo, pero dejó de hablar cuando quedó sordo por un accidente. Juan se queda pensativo, ya que el Abundio que él conocía hablaba y escuchaba perfectamente. Eduviges le dice que no debe ser la misma persona. Además, Abundio estaba muerto. Eduviges y Juan vuelven a hablar sobre su madre. Ella le comenta que un tal Inocencio Osorio le dijo a su madre una vez que no debía acostarse con ningún hombre durante su noche de bodas, porque estaba brava la luna. Entonces fue Eduviges a reemplazarle en el lecho conyugal, junto a Pedro Páramo. Y al año siguiente nació Juan. Eduviges le dice que Dolores siempre odió a Pedro Páramo porque la trataba mal y siempre le pedía cosas. Ella siempre estaba triste porque extrañaba a su hermana que vivía en Colima. Y Pedro Páramo Pedro Páramo le dijo a la mamá de Juan Preciado que armara sus maletas y que se fuera con su hermana. Doña Dolores entonces se fue de la hacienda para siempre. Y Juan Preciado recuerda que su tía Gertrudis siempre le preguntaba por qué no volvía con su marido, a lo que ella respondía que su marido no había enviado a nadie para que vuelva a Comala. Entonces, el volver no dependía de ella. El niño Pedro Páramo sigue pensando en su amada Susana. Entiende que nunca volverá a Comala, ya que odia el pueblo. Su abuela la encuentra y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que está paseando con doña Rogelio mientras cuida el telégrafo.
Está malvado, ya que Rogelio nunca le paga nada. La abuela le responde que él todavía es un aprendiz y debería de resignarse a esos tratos hasta que esté en una posición de ser el jefe. El niño le responde con bronca que él no está para resignarse. La abuela le dice que irá mal con esa actitud. Eduviges le cuenta a Juan Preciado de su caballo, el Colorado, ya que sigue yendo y viniendo por el camino de la media luna después de la muerte de Miguel, aquel que corría cuando Miguel estaba vivo. Eduviges dice que quizás lo hace por remordimiento, que hasta los animales se dan cuenta cuando han cometido un crimen. Juan dice que no escucha ningún caballo, pero Eduviges le responde que quizás es su sexto sentido. Luego le cuenta a ella los sucesos de la noche y la muerte de Miguel. Él siempre iba contra a visitar a su novia. Esa noche, Eduviges siente un golpe en la ventana. Sale a ver quién es y reconoce a Miguel. Le pregunta si la novia lo ha dejado y él responde que no, sino que fue como siempre al pueblo, pero solo vio neblina y humo. El pueblo ya no estaba allí, seguro. Agrega, se volvió loco. Eduviges le dice que no está loco, seguramente está muerto. Miguel le cuenta que saltó el lienzo de piedras con el caballo y fue luego que vio neblina y humo. Eduviges lo manda a casa a descansar y antes de que amanezca un sirviente de la media luna llega a su casa para informarle que Miguel había muerto. La narración vuelve a la historia de Pedro Páramo niño, cuando está durmiendo una mañana y escucha la voz que le dice despiértate. Una persona le saca las cobijas y luego escucha un llanto. Se levanta y ve que es su madre la que está llorando. Y él le pregunta qué sucede y ella le responde que su padre ha muerto. Y Pedro Páramo, asustado, exclama: ¿y a ti quién te mató, madre? En el funeral de Miguel Páramo fue celebrado por el cura Rentería, cura del pueblo, quien no quería darle la bendición a Miguel, ya que indicaba que él era un mal hombre y que no debería entrar al reino de los cielos. Luego que la ceremonia terminara, Pedro Páramo se acerca al padre. Sabe que este odia a Miguel, ya que según rumores mató a su hermano y también violó a su sobrina. Pero Pedro le pide que olvide todo aquello y lo perdone, como lo haría Dios. Al irse deja un pañuelo, un puñado de monedas de oro. El padre va a la sacristía, se pone a llorar y finalmente se resigna a perdonar a Miguel Páramo. El padre le contó a su sobrina Ana que enterraron a Miguel Páramo. Le pregunta a su sobrina si está segura que él fue quien la violó, a lo que la sobrina responde que no estaba segura porque no le logró ver la cara, sino le dijo su nombre. La sobrina del cura agrega que el violador había ido a pedirle perdón por la muerte de su padre y que después de eso se aprovechó de ella. Ella no hizo nada para defenderse, ya que pensaba que la iba a matar. Ana dice que seguramente Miguel está en el infierno porque ella se lo pidió a todos los santos. El padre le dice que no esté tan segura, ya que hay mucha gente rezando por su alma también. Lo que no le dice es que él también le ha dado el perdón divino. Finalmente concluye de que hay que agradecer al Señor porque Miguel ya no puede causarnos daño, más allá de que esté en el cielo sin merecerlo. Bueno, en la noche del entierro de Miguel Páramo la gente vuelve del panteón. También indican que el caballo de Miguel sigue galopando. También comenta que se ha visto al ánima de Miguel tocando las ventanas. María le contó que su hermana había sido buena y narró todo lo que hizo para complacer a los demás. El padre le respondió que por más devota que haya sido, había obrado contra Dios en el último momento de su vida. Agregó que quizás podría conseguir la salvación de su hermana, pero que esto le iba a costar mucho dinero. Entonces María Diada le respondió que no tenía, y el padre le dijo que confiara en Dios y que solamente espere. Entonces el padre empieza a reflexionar qué le cuesta a él perdonar. Sale de la casa y mira el cielo lleno de estrellas fugaces.
Mientras que Eduviges y Juan están hablando, Eduviges se levanta y se va. Juan espera que vuelva Eduviges, pero cuando ve que no regresa a la sala, él también se va hacia su cuarto. Duerme entrecortado y en un momento escucha un grito desgarrador de un hombre. Se despierta y no ve a nadie. La casa estaba en silencio. También escucha gritos y gritos arriba y él se va, intrigado, se va, pero no ve a nadie. En ese momento, Juan Preciado se encuentra con una mujer y esa mujer se llamaba Damiana Cisneros. Damiana invita a Juan Preciado a su casa para que él pueda dormir. Juan recuerda que su madre sí había hablado de ella. La mujer trabajaba en la media luna y la cuidó cuando nació. Juan le pregunta a Damiana si escuchó los gritos y ella le responde que debe ser de algún eco que quedó encerrado, ya que en esa misa había matado a don Toribio Aldrete. Desde ese momento el cuarto estuvo encerrado y era imposible entrar. Ella le preguntó cómo hizo para hacerlo, mientras que él le explica que fue doña Eduviges quien le abrió. Damiana se apiada de ella, pues debe estar penando todavía. Entonces la historia nos lleva a Fulgor Sedano, que es un empleado de los Páramos, quien presenta un acta por su fruto contra el hombre llamado Toribio Aldrete. Se emborrachan en la fonda de doña Edviges y don Fulgor le pide la llave del cuarto de don Rincón, para que los hombres se queden a dormir. Entonces Edviges le da la llave y le dicen a doña Edviges que se vaya a dormir, que ya era muy tarde y que ellos se encargaban de ir a dormir. En ese momento van a la habitación y Sedano mata al Aldrete. Fulgor Sedano toca la puerta de los Páramo, bueno, la casa de Pedro Páramo, y es la segunda vez que lo ve. La primera fue cuando Pedro era apenas un bebé. Pedro le invita a pasar al corral. Piensa que Fulgor no lo trata con el respeto que merece como patrón, mientras que Fulgor cree que Pedro lo trata como si fuera un gañán, no el administrador de la media luna. Fulgor le dice que la hacienda mal, ya que vendieron todo el ganado y aún les queda una gran deuda por pagar. Pedro le pregunta a quién se le debe y Fulgor le da una lista de nombres y reitera que no hay de dónde sacar para pagar, ya que los Páramo han tomado deudas con muchas personas del pueblo y nunca habían devuelto nada. Pedro le dice a Fulgor que empezarán por las Preciado, las mayores acreedoras de la hacienda. La hermana menor, doña Doloritas, vivía en la ciudad y la hermana mayor, doña Dolores, se quedó como la dueña de todo. Pedro ordena a Fulgor que al día siguiente se vaya a pedir la mano de la señorita Lola en matrimonio, aduciendo que Pedro Páramo estaba muy enamorado de ella. Le pide también que le lleve algo de dinero al padre de Rentería para que se encargue del asunto. Fulgor le pregunta qué es lo que piensa hacer con el Aldrete, que está planteando una cuestión de límites con la hacienda de la media luna y quiere cercar la tierra. Pedro responde que no se preocupe por eso, ya que la tierra no tiene divisiones y no habrá cerco. En esta obra nos van contando varias cosas. Entre ellas, en el transcurso de la obra nos damos cuenta de que Juan Preciado había llegado al pueblo y que doña Damiana, doña Eduviges, el arriero, todas estas eran personas muertas. Juan Preciado al final de la obra también muere, pero no muere porque se haya suicidado, porque se accidentó, muere debido a la tensión, a los pensamientos que él tenía en ese pueblo. Entonces eso le causa demasiado miedo y es ahí donde el temor desgarrador lo consume y lo lleva a morir.